Hola, mis cómplices del amor y del desamor. Hoy quiero compartir una historia que va más allá de lo común. Una historia que explora los desafíos internos que enfrentamos en nuestras relaciones y cómo nuestras decisiones pueden cambiar el curso de nuestras vidas. ¿Alguna vez has sentido que aunque todo en tu vida parece perfecto, hay algo dentro de ti que lucha por salir? A veces no son los grandes acontecimientos los que nos hacen cuestionar todo, sino los pequeños momentos, esos instantes de introspección que nos llevan a reflexionar sobre lo que realmente queremos y quiénes somos. Esta es la historia de Ana, una mujer que parecía tenerlo todo, un matrimonio estable, una familia amorosa y una rutina que muchos considerarían ideal. Pero incluso en la estabilidad, a veces surgen conflictos que nos llevan a enfrentarnos a nuestras propias emociones. Mi nombre es Ana, tengo 41 años, y estoy casada con Marcos desde hace 15. Nuestra vida siempre fue tranquila. Tenemos 2 hijos maravillosos, una casa cómoda y una rutina estable que funciona como un reloj. Pero con el tiempo me di cuenta de que la rutina no solo nos da seguridad, también puede hacernos perder partes importantes de nosotros mismos. Todo comenzó una tarde de abril. Marcos había organizado una cena en casa para celebrar el cumpleaños de su mejor amigo, Javier. Javier siempre había sido cercano a nuestra familia, alguien confiable y carismático que aportaba alegría a cualquier reunión. Esa noche, cuando Javier llegó, algo en su energía captó mi atención. Me saludó con un abrazo cálido, y al apartarse, su mirada se cruzó con la mía de una manera que me dejó pensando. «Ana, siempre es un gusto verte», dijo con una sonrisa amable. Durante la cena, Javier participó en las conversaciones habituales, pero cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía una sensación que no podía explicar. Fue algo tan sutil que ni siquiera entendí por qué me afectaba. Tal vez era simplemente el cansancio del día o un momento de introspección que me había tomado por sorpresa. Esa noche, mientras me acostaba junto a Marcos, me encontré pensando en la interacción con Javier. No era algo romántico ni inapropiado, pero me hizo darme cuenta de algo importante: hacía tiempo que no sentía esa chispa de emoción, ni siquiera en mi propia vida. Los días que siguieron a la cena transcurrieron como cualquier otro. La rutina seguía su curso: llevar a los niños a la escuela, atender las tareas del hogar y cumplir con los compromisos laborales. Pero había algo que no podía ignorar, una sensación persistente de inquietud que no sabía cómo explicar. No era Javier en sí lo que rondaba mi mente, sino lo que él representaba. Esa interacción me había hecho darme cuenta de algo que no quería admitir: había partes de mí misma que había dejado de lado en el camino. Mi vida, aunque plena en muchos sentidos, carecía de ese elemento inesperado, esa chispa que alguna vez me había hecho sentir más viva. Una tarde, mientras doblaba la ropa de los niños, me descubrí pensando en conversaciones que nunca había tenido con Marcos. Momentos en los que, por la prisa o la comodidad, habíamos optado por guardar silencio en lugar de profundizar. Fue entonces cuando entendí que el verdadero desafío no estaba en lo que sentía por alguien más, sino en cómo lidiar con la distancia silenciosa que había crecido entre Marcos y yo. Una semana después, Marcos organizó otra reunión en casa. Javier estaba presente como de costumbre, pero esta vez, decidí mantener la interacción estrictamente cordial. Me aseguré de ocuparme en la cocina, sirviendo bebidas y atendiéndolo todo, para evitar conversaciones largas o momentos que pudieran confundirme más. Sin embargo, mientras recogía los platos al final de la noche, Javier se acercó a mí. «Ana, ¿te puedo ayudar?», preguntó con esa sonrisa amigable que siempre lo caracterizaba. Negué con la cabeza rápidamente. «No, estoy bien, gracias», respondí intentando mantener mi tono neutral. Él asintió y se retiró al salón. A pesar de la simpleza del intercambio, sentí un peso en mi pecho. ¿Por qué me costaba tanto tratarlo como a cualquier otro amigo de Marcos? ¿Era culpa mía por sobreanalizarlo todo? Al final de la noche, mientras Marcos y yo recogíamos lo último, él me miró y dijo: «Gracias por organizar todo, amor».
Siempre haces que las reuniones sean perfectas. Su comentario me hizo sonreír, pero también me recordó por qué estaba allí, junto a él. Porque habíamos construido una vida juntos. Una tarde, mientras paseaba por el parque con mi hija menor, lo vi. Javier estaba allí, sentado en un banco, mirando su teléfono. Mis pasos se detuvieron por un segundo, pero antes de que pudiera decidir qué hacer, él levantó la vista y me vio. «Ana», exclamó, levantándose con una expresión de sorpresa. Caminé hacia él, intentando mantener la calma. Después de todo, no había nada extraño en encontrarse con un amigo de la familia. «Hola, Javier. Qué coincidencia verte aquí», respondí con una sonrisa cortés. Hablamos unos minutos. Nada importante: el clima, los niños, y un comentario casual sobre el parque. Sin embargo, cuando nos despedimos, sentí un nudo en la garganta. Había algo en la forma en que me miraba, algo que no lograba comprender del todo, pero que me dejaba con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras Marcos dormía, me encontré pensando en la conversación con Javier. ¿Por qué seguía permitiendo que pequeños momentos como ese afectaran mi tranquilidad? ¿Era porque me faltaba algo en mi vida, o porque estaba proyectando mis propias inseguridades en una situación que no tenía por qué ser complicada? A veces nuestras emociones no son un reflejo de lo que sentimos por otros, sino de lo que anhelamos encontrar en nosotros mismos. A medida que los días pasaban, mi mente se llenaba de preguntas que no podía responder. Me encontraba observando mi vida como si fuera una espectadora, buscando pistas de lo que había salido mal, de lo que me había llevado a esta tormenta de emociones. Por fuera, todo parecía perfecto, pero por dentro, algo se desmoronaba. Una tarde, mientras preparaba la cena, Marcos entró a la cocina. Su expresión era tranquila, pero había algo en su mirada que me hizo sentir expuesta. «Ana, ¿estás bien?», preguntó mientras abría el refrigerador. Levanté la vista, fingiendo una sonrisa despreocupada. «Claro. ¿Por qué lo preguntas?», respondí, esperando que mi voz sonara lo suficientemente convincente. «No sé, solo, últimamente te siento un poco distante». Marcos dejó un par de botellas sobre la mesa y me miró con una mezcla de preocupación y ternura. Sus palabras me golpearon con fuerza. Era cierto que me había vuelto más callada, más introspectiva, pero no esperaba que él lo notara tan pronto. Sentí una punzada de culpa, pero también una especie de alivio. Al menos estaba prestando atención. «Es solo el cansancio, Marcos. Todo está bien, te lo prometo», dije rápidamente, intentando desviar la conversación. Él asintió, pero no parecía del todo convencido. Esa noche, mientras lavaba los platos, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Cada rincón parecía susurrarme cosas que no quería escuchar. Pensé en Javier, en su sonrisa, en la forma en que lograba despertar en mí algo que hacía años no sentía. Pero también pensé en Marcos, en los años que habíamos pasado juntos, en la vida que habíamos construido. ¿Por qué no podía simplemente dejar atrás esos pensamientos? ¿Por qué algo tan pasajero como una conversación o una mirada había logrado sembrar tantas dudas en mi corazón? Terminé de limpiar y me senté en la sala. Marcos estaba trabajando en su computadora, su rostro iluminado por la tenue luz de la pantalla. Lo observé en silencio, recordando los primeros años de nuestro matrimonio, cuando cada detalle parecía estar lleno de magia y novedad. ¿En qué momento habíamos dejado que la rutina tomara el control? ¿Era posible recuperarlo? Al día siguiente, mientras revisaba mi teléfono, vi un mensaje de Javier. «¿Podemos hablar? Solo quiero aclarar algunas cosas». Mi corazón dio un salto. Una parte de mí sabía que debía ignorarlo, que no tenía nada que aclarar. Pero otra parte, una más curiosa y vulnerable, quería saber qué tenía que decir. Dudé por un momento, pero finalmente escribí una respuesta breve. «¿De qué se trata?». Su respuesta llegó casi de inmediato. «Te lo diré en persona».
¿Puedes encontrarme en el parque esta tarde? Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Sabía que estaba jugando con fuego, pero algo dentro de mí me impulsaba a aceptar. Tal vez si hablábamos una última vez, podría poner fin a todo esto y recuperar la paz. Esa tarde llegué al parque con una mezcla de nervios y determinación. Javier ya estaba allí, sentado en un banco bajo la sombra de un árbol. Su expresión era seria, casi introspectiva, lo que me hizo sentir aún más ansiosa. «Gracias por venir, Ana», dijo cuando me acerqué, su voz baja y cargada de emociones. Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente. «¿Qué querías decirme, Javier?». Él suspiró profundamente antes de hablar. «Desde aquella cena en tu casa, no puedo sacarte de mi cabeza. No sé si fue algo que imaginé, pero siento que entre nosotros hay algo que va más allá de una simple amistad». Sus palabras hicieron que mi corazón se detuviera por un instante. Quise responder de inmediato, negar todo y restarle importancia, pero mi voz no salió. «Javier, esto no puede pasar. Tengo una familia, una vida». Finalmente dije, intentando sonar firme. «Lo sé, Ana. Y no quiero complicar tu vida. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento esto. Solo necesitaba que lo supieras». El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones que ninguno de los dos quería nombrar. Finalmente me levanté. «Esto tiene que terminar aquí, Javier. No puedo permitirme sentir algo que no debería». Él asintió lentamente con una expresión de tristeza que me desgarró por dentro. Mientras me alejaba, sentí una mezcla de alivio y pérdida. Había tomado la decisión correcta, pero el vacío que quedaba en mi interior era innegable. Esa noche regresé a casa sintiéndome más agotada de lo habitual. La conversación con Javier había dejado una huella profunda en mí, pero también me había hecho consciente de algo: no podía seguir divagando entre dos mundos. Si quería proteger lo que tenía con Marcos, debía concentrarme en nuestra relación, en lo que habíamos construido juntos. Marcos estaba en la sala, leyendo un libro. Su rostro se iluminó con una sonrisa cuando me vio entrar. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, dejando el libro a un lado. «Bien, un poco ajetreado, pero nada fuera de lo común», respondí forzando una sonrisa. Él asintió y me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Acepté y durante unos minutos permanecimos en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Pero dentro de mí, un torbellino de emociones seguía girando. ¿Cómo pude llegar a este punto?, me preguntaba una y otra vez. En los días siguientes intenté sumergirme por completo en mi rutina. Preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, trabajar en casa, cada tarea era una forma de mantener mi mente ocupada y alejada de los pensamientos sobre Javier. Pero por las noches, cuando todo estaba en calma y Marcos dormía a mi lado, los recuerdos volvían con fuerza. Las palabras de Javier resonaban en mi mente, mezcladas con la culpa y el deseo de no haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Un día, mientras doblaba la ropa en nuestra habitación, encontré una vieja caja de recuerdos. Dentro había fotos de nuestra boda, cartas que Marcos me había escrito y pequeños detalles de los primeros años de nuestro matrimonio. Sostuve una de las cartas entre mis manos, leyendo las palabras que él había escrito con tanto amor y dedicación. «Ana, contigo encontré mi lugar en el mundo. Prometo siempre cuidar de ti y de lo que hemos creado juntos». Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlo. Me di cuenta de que en algún punto del camino, había dejado de valorar lo que tenía, permitiendo que la monotonía apagara la chispa que una vez compartimos. Esa noche decidí hablar con Marcos. No le contaría todo, pero quería ser honesta sobre cómo me sentía. Después de la cena, mientras los niños jugaban en sus habitaciones, lo llamé a la sala. «Marcos, ¿podemos hablar?», pregunté sintiéndome vulnerable. «Claro, dime», respondió con su característico tono tranquilo.
Tomé aire antes de continuar. He estado sintiéndome diferente últimamente. Como si algo dentro de mí estuviera desconectado. No tiene nada que ver contigo, pero creo que necesitamos trabajar más en nosotros, en nuestra relación. Él me miró con atención, procesando mis palabras. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó suavemente. Sabes que siempre estoy aquí para ti. Lo sé, pero no quería preocuparte. Creo que me perdí un poco en la rutina y no quiero que sigamos así. Marcos asintió acercándose para tomar mis manos. Ana, lo que tenemos es importante para mí. Si sientes que algo no está bien, vamos a trabajar juntos para solucionarlo. Te amo y no quiero que te sientas sola en esto. Sus palabras me llenaron de un alivio que no esperaba. Hablar con él, abrirme sobre mis sentimientos, era el primer paso para sanar nuestra relación. A pesar de la conversación con Marcos, los pensamientos sobre Javier no desaparecieron por completo. Sabía que debía dejarlos atrás, pero no era tan sencillo como apagar un interruptor. Había partes de mí que aún se aferraban a lo que él representaba, un escape, una chispa de emoción en medio de la rutina. Un día, mientras caminaba por el parque, decidí escribir una carta que nunca enviaría. Necesitaba sacar de mi interior todo lo que sentía, poner en palabras el torbellino de emociones que me había estado consumiendo. Javier, comencé. Gracias por mostrarme algo que había olvidado, lo que significa sentirse viva, desear y ser deseada. Pero también gracias por recordarme que los sentimientos, por más intensos que sean, no siempre justifican nuestras acciones. Elegí quedarme con Marcos porque creo en lo que hemos construido, y porque mi amor por él, aunque distinto al que sentí por ti, es verdadero. Guardé la carta en un cajón, sintiendo que al menos por un momento, había liberado parte del peso que llevaba. A partir de aquella carta que nunca envié, algo comenzó a cambiar en mí. Era como si al poner mis emociones en palabras, hubiera encontrado un poco de claridad en medio del caos. Supe que aunque no podía borrar lo sucedido, tenía la oportunidad de tomar el control de mi vida y redirigirla hacia lo que realmente importaba, mi familia. Marcos y yo comenzamos a compartir más tiempo juntos. Tomábamos café en las mañanas antes de que los niños despertaran, hablábamos sobre nuestro día durante la cena, y hasta retomamos nuestra costumbre de ver películas los fines de semana. Estos pequeños momentos que antes parecían insignificantes, se convirtieron en recordatorios de lo valioso que era lo que habíamos construido juntos. Pero no todo fue fácil. Hubo noches en las que el peso de mis pensamientos me mantenía despierta, cuestionándome si debía confesarle todo a Marcos. Temía que la verdad destruyera la confianza que habíamos comenzado a reconstruir. Pero también sabía que mientras guardara el secreto, siempre habría una barrera invisible entre nosotros. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Marcos, tomé su mano y me detuve. Hay algo que necesito decirte, comencé sintiendo como mi corazón se aceleraba. Él me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué pasa, Ana? En estos últimos meses, he estado luchando con muchas cosas dentro de mí. Hubo un momento en el que me sentí desconectada de todo, incluso de nosotros. Pero quiero que sepas que estoy aquí porque te amo y porque quiero que esto funcione. No le di todos los detalles. No mencioné a Javier ni las emociones que despertó en mí. Pero en ese momento entendí que no necesitaba hacerlo. La verdad que realmente importaba era que había elegido a Marcos, y quería que él supiera que estaba comprometida con nuestra relación. Marcos apretó mi mano y sonrió. Gracias por decirme esto. Yo también quiero que sigamos adelante juntos. Con el tiempo los recuerdos de Javier comenzaron a desvanecerse, como un sueño que, aunque intenso, se pierde en la bruma de la mañana. Me di cuenta de que lo que sentí por él no era realmente sobre él, sino sobre algo que yo había olvidado en mi vida, el deseo de sentirme vista, valorada y viva. En lugar de buscar esas emociones en otra persona, aprendí a encontrarlas en mí misma y en mi relación con Marcos.
No fue un proceso rápido ni sencillo, pero fue genuino. Ahora, cuando miro a Marcos y a mis hijos, siento una gratitud que antes no entendía del todo. Sé que nuestra relación no es perfecta, pero también sé que el amor verdadero no se trata de la ausencia de problemas, sino de la voluntad de enfrentarlos juntos. Esta historia no es solo sobre Ana, ni sobre Javier o Marcos. Es sobre todos nosotros, sobre cómo las tentaciones y las emociones pueden poner a prueba nuestras relaciones y nuestras propias identidades. Lo importante no es si alguna vez enfrentamos estos desafíos, sino cómo decidimos manejarlos. Si algo queda claro, es que el amor y la lealtad no siempre son fáciles, pero son elecciones que hacemos todos los días. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en una situación similar? Recuerda que compartir tus emociones y abrirte a la comunicación honesta puede marcar la diferencia en cualquier relación. Si esta historia resonó contigo, no olvides darle like y compartirla. Nos vemos en el próximo episodio, mis cómplices del amor y del desamor.